Bienvenidos, bienvenidas a este su programa La Pluma del Maestro. Soy Oscar Benavides, su tutor en la Palabra de Dios. Hola, bendiciones. El tema de esta semana es Participamos de la Naturaleza Divina, basado en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 1 al 9. Normalmente tenemos una idea de Pedro como un pescador, como una persona tosca, como una persona de poco conocimiento, pero al leer este pasaje nos daremos cuenta que cuando él escribió era una persona totalmente diferente a la que andaba con el Señor Jesús, que nos muestra características que todo creyente debe tener para crecer en el conocimiento de Dios. Vamos a ver características propias de un creyente. Versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo en el texto griego, doulos, quiere decir esclavo. Es una persona que su vida depende 100% de su maestro y vive las 24 horas del día para él. A los que habéis alcanzado. Este alcanzado quiere decir no por esfuerzo propio, sino fue por gracia, porque se nos dio sin que lo mereciéramos, sin hacer ningún esfuerzo. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dios y Salvador es una declaración de la divinidad de Cristo. Mire qué importante, no dice Dios y el Salvador Jesucristo, dice Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. El apóstol Pedro está hablando aquí en forma personal, está hablando como un testigo ocular, un testigo presencial de nuestro Señor Jesucristo, de los años que vivió en el ministerio con el Señor. Y ahora nos dice aquí que la fe que nosotros tenemos no es menos que la fe que ellos tuvieron, es tan preciosa como la de ellos también. Por lo tanto, no debes sentirte menos que un apóstol, que un profeta, que un evangelista, que un pastor o maestro. Lo que quiere decir aquí es que la fe que nosotros tenemos es igualmente preciosa que la de ella. Dios no hace acepción de personas. Versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Este conocimiento al que se refiere aquí es el conocimiento que se adquiere por práctica. Es poner en práctica lo que se aprende. No es un conocimiento teórico, sino que es un conocimiento práctico. Y al tener ese conocimiento práctico, ese conocimiento que va creciendo, nos da esa gracia y esa paz. Esa gracia en el Señor, que es la gracia que reflejamos por la transformación que recibimos a través del Espíritu Santo, y esa paz en nuestro espíritu. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. En Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El Señor Jesucristo nos ha dado vida. Donde quiera que nosotros vayamos en este planeta Tierra tenemos vida. Versículo 5. Ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo. Toda diligencia, lo contrario sería negligencia, poniendo todo esfuerzo. El valor de la fe tiene un precio muy alto y una gracia invaluable que debe producir en nosotros gratitud por la justicia de Dios por nuestra salvación. Añadan a su fe virtud. Quiere decir que nosotros, por todo lo anterior que está diciendo el apóstol Pedro aquí en los versículos anteriores, usted y yo debemos poner toda diligencia, no solamente dice diligencia, sino poniendo todo esfuerzo en todo sentido. Debemos añadir a nuestra fe, esa fe que usted y yo abrazamos al recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. No solamente quedarnos en ese paso de fe tan importante, por supuesto, pero a partir de ahí, de ese fundamento, nosotros tenemos que comenzar a crecer, tenemos que comenzar a desarrollar nuestra personalidad espiritual. Debemos comenzar a desarrollar nuestro pensamiento en el Señor, pero debemos añadirle virtud. Añadir quiere decir un acto constante. Virtud en griego, tanto la palabra excelencia como virtud es la misma palabra que es arete. Esa virtud implica excelencia en toda su amplitud moral y espiritual. Tenemos que ser personas excelentes, tanto en espiritual como en lo moral. Añadan a la virtud conocimiento, no solamente quedarse en el deseo de hacer las cosas de la mejor manera, sino que tiene que haber un conocimiento que se aplique esa excelencia, ese deseo de hacer las cosas bien, de ser excelentes. Conocimiento gnosis, el cristianismo no es ignorancia, sino un profundo conocimiento del reino de Dios para aquellos que se esfuerzan. Dios no se complace en la ignorancia.
Versículo 6. Al conocimiento, dominio propio. Otra de las características que debe brillar en el creyente es el dominio propio, el control de sí mismo, control de su carácter, de sus emociones, de las pasiones, de la lujuria, etc. Debe ser una persona que esté en control de sí mismo, que no se salga de sus casillas. Al dominio propio, paciencia. Una palabra de profundo significado en griego. Una palabra compuesta de hipo, meno, que quiere decir permanecer en su lugar, no inactivo, sino trabajando para avanzar. La paciencia moldea nuestro carácter espiritual. Una de las cosas que personalmente creo en las cuales Dios trabaja mucho con la persona es en la paciencia, es en el moldear su carácter, que sea una persona moldeable, una persona enseñable. Esa paciencia en la cual yo siempre tengo la imagen como alguien que está en una trinchera protegiéndose, pero no está ahí inactivo, sino que se está protegiendo para ver el instante en que puede avanzar. Así, la palabra paciencia, hipomeno, quiere decir eso, quiere decir una persona que aunque esté pasando por pruebas, por dificultades, está ahí luchando y está atento a ver en el momento en que sale de esa situación. Tenga la seguridad de que Dios está contigo, aún en momentos cuando te parece que Dios no te habla, que no te escucha, pero crea que Dios está haciendo algo en usted y está moldeando esta área de tu vida, en tu carácter, en tu paciencia, que debe ser otra de las características que debe hacerte brillar como creyente. A la paciencia, piedad. Otra de las características del hijo y la hija de Dios es ese temor de Dios, de respeto a todo lo que concierne a Él. Quiere decir consultarle en todas nuestras decisiones. Piedad es vivir para Dios las 24 horas del día. Versículo 7. A la piedad, afecto fraternal. Afecto fraternal, el cristianismo debe ser sinónimo de hermandad, el sentimiento puro y sincero de aprecio y preocupación por los miembros de la familia de Dios, de búsqueda del bien común. Hoy en día hay personas que van a la iglesia y son las primeras en salir para no saludar a nadie. Es triste porque nosotros debemos mostrar ese amor fraternal de una forma sincera y pura, preocuparnos verdaderamente por nuestros hermanos. Y al afecto fraternal, amor. El cristianismo es sinónimo de amor. Su mayor exponente lo encontramos en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo, aunque el mundo trate de negarlo, aunque el mundo se burle de Él, blasfeme contra Él y tantas cosas más que el mundo hace en contra de Dios, pero el amor de Dios está ahí, está presente para que cualquiera que reciba al Señor Jesucristo, que lo acepte, sea parte de la familia de Dios y tiene este amor incondicional que está a disposición del mundo. Versículo 8. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan. Vea qué importante lo que dice. Las características que hemos venido mencionando, que el apóstol Pedro nos la ha dado en este precioso mensaje, es que a esa fe, a ese aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, que es el primer paso, es el fundamento, dice que a esa fe que abrigamos le añadamos virtud. Es ese deseo, es esa actitud de ser excelente, de buscar siempre hacer las cosas de la mejor manera, pero que estas cosas no solo estén en nosotros, añadirle virtud, añadirle también conocimiento, porque no nos podemos quedar solamente en el deseo de ser excelentes, hay que añadirle conocimiento también. El ser cristiano no significa ser ignorante, el ser cristiano, como lo vemos aquí, quiere decir que debe ser una persona que está instruyéndose continuamente en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Pero estas cosas deben abundar en nosotros: la virtud, el conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Estas cosas deben de estar y abundar en nosotros. Y si eso es así, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto. El cristiano de ninguna manera puede ser una persona que no tenga frutos. Eso en realidad debiera ser imposible, sino que el cristiano tiene que ser una persona que muestre la calidad de vida que hay en Cristo, que por su estilo de vida inspire a otros que no son creyentes a acercarse a los caminos del Señor. Y una persona con esas características siempre va a estar preocupada por hacer algo en el reino de Dios, hacer algo
el trabajar en algo, el no estar a manos cruzadas, sino que este conocimiento es tan vasto, es tan profundo que una persona no puede quedarse quieta. Tiene que compartirlo de alguna manera, compartir su testimonio, compartir su vida con otros para que lleguen a conocer este maravilloso Dios y Salvador que tenemos. Entonces dice, no los dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento, otra vez aquí la palabra epignosis, de nuestro Señor. Eso quiere decir a través del conocimiento, no teórico, sino un conocimiento que lo adquiere y se pone en práctica. Es ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo que lo obtenemos a través de la palabra de Dios. Recuerda, es importante que tú estudies la palabra de Dios. Muchos hoy lo que hacen es estar leyendo postalitas y miles de postalitas y mensajitos en medios sociales, pero no toman tiempo para la lectura y el estudio, que es importante, de la palabra de Dios para adquirir este conocimiento. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. Qué pena escuchar esto, qué pena leer esta frase. Pero la verdad es que si el apóstol Pedro lo puso es porque él vio esta clase de personas en su tiempo. Y las hay. Personas que son ignorantes en la palabra del Señor, que tienen años, décadas de vivir en el Evangelio y es como tener un carro en neutro. No avanza para nada. Pero yo te ruego en el nombre del Señor que tú te esfuerces por estudiar la palabra de Dios, por crecer en ella, por moldear tu carácter conforme al reino de los cielos, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En esto no hay mucho que decir, solamente que una persona que no da frutos, que no tiene frutos, pues es una persona que no entiende la razón por la cual ha sido llamado o llamada al reino de Dios. Conclusiones. Nuestra fe es igualmente valiosa como la de los apóstoles. Esto tengámoslo en mente. Esa fe con que tú dijiste, acepto al Señor Jesús como mi Salvador y Redentor, no es menos que la fe de los apóstoles que presenciaron a nuestro maravilloso Señor Jesucristo, que caminaron con Él, que anduvieron en su ministerio, que lo vieron haciendo milagros, señales y prodigios, que lo vieron sacando demonios. Esos testigos presenciales, esos apóstoles, la fe que ellos tenían, la fe que nosotros tenemos hoy, no es menos que la de ellos. El conocimiento de Dios nos da gracia y paz. Recuerda, el conocimiento nos moldea nuestra mente, nuestro espíritu, moldea nuestra personalidad y nos da una gracia especial ante los demás y esa paz espiritual tan importante para todo creyente. Dios nos llamó por su gloria y excelencia para que seamos excelentes. Así es, estamos sirviendo a un Dios de excelencia y no debe ser menos en nosotros. Si vas a cantar, hazlo con excelencia. No digas, no, es que canto para Dios, aunque no canto bien, pero canto para Dios. No, estás buscando hacer algo para el Dios de excelencia, hazlo con excelencia. Cualquier cosa que sea barrer la iglesia, sea limpiar, sea lavar los baños, lo que sea que tengas que hacer, por más pequeño que sea, hazlo con excelencia. Igual como si estuvieses haciendo algo grande. En Dios tenemos seguras, preciosas y grandísimas promesas. Y están ahí en la palabra de Dios. Tenemos que recibirlas, tenemos que aceptarlas, tenemos que creerlas. Ser creyente debe ser sinónimo de ser diligente en los caminos del Señor y la vida. Así es, el ser cristiano no es ser cristiano dentro de cuatro paredes en la iglesia. Ser cristiano quiere decir que donde quiera que tú vayas, tú vas a dar testimonio con tu vida. Podemos hablar mucho, podemos decir muchísimas cosas, pero el mensaje más poderoso que podemos dar nosotros es con nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida. Debemos apropiarnos de una actitud de excelencia. Esto es muy importante. Yo quiero decirte algo. Esta palabra que mencioné al principio, arete, excelencia, de ahí se deriva la palabra aristos. Aristos quiere decir excelente. De ahí vino aristocracia. Aristocracia quiere decir el gobierno de los mejores. Fue el gobierno de los ilustrados, de las personas de alto conocimiento, de filósofos y pensadores en la antigua Grecia. De ahí se ha tomado esta palabra como una inspiración de que nosotros entendamos, y por favor entiende que eres una persona llamada para ser una persona de excelencia, una persona de un calibre espiritual mucho mayor del que tú puedas tener ahora. No hay límites para añadir conocimiento a nuestra vida de fe, no hay límites.
Debemos tener el control de nuestro temperamento. Esta parte en la que se lucha mucho en cuanto a nuestro carácter, a nuestro temperamento, al saber controlarnos, a refrenar nuestra boca en momentos de presión, en pensar 2, 3, 4, 5 veces lo que vamos a decir para decir lo que sea correcto. La paciencia moldea nuestro carácter espiritual. Esa paciencia en la cual usted tiene que permanecer en su lugar y tiene que saber que en algún momento Dios va a hacer la obra que Él tiene para ti. Lucha por hacer crecer estas características en ti, en tu vida. Una y otra vez, yo te insto para que tú repases este pasaje tan hermoso. Repásalo y guárdalo en tu mente y en tu corazón y que sea de gran bendición para ti. Permíteme hacer una oración. Padre Celestial, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vengo delante de ti, Señor, presentándote a mi hermano, a mi hermana, que han visto este video, que han escuchado, Señor, lo que aquí se ha expuesto. Yo te ruego por la gracia de tu Jesucristo, que tú toques sus conciencias, sus corazones, que tú, Señor, les moldee conforme a tu propósito. Que esta palabra, Señor, quede grabada en ellos y que la puedan repasar una y otra vez como un tesoro más que ellos puedan tener en su corazón. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comparte este video con tus amigos. Queremos llevar este mensaje a miles y millones de personas. Comparte este enlace. Suscríbete a tu canal, La Pluma del Maestro. Dale un me gusta. El propósito de este canal es ayudarte a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente programa.